Listo, ya inició la grabación, entonces iniciamos con la clase, muchachos. Bueno, nuestra guía número 2 tiene una temática que pues es bastante acorde a lo que veníamos trabajando anteriormente. En esta guía vamos a trabajar toda la parte referente a la información básica de los triángulos. No nos vamos a ir muy a fondo, pero sí quiero que nos queden, por ejemplo, conceptos claros, cómo se clasifican, por ejemplo, algunas que otras nociones y cositas básicas. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con la clasificación de esos triángulos. Nosotros tenemos dos clasificaciones básicas muy sencillas en este cuadrito. Tenemos primero, pues según la medida de sus lados, tenemos tres diferentes clasificaciones. Iniciamos con el equilátero. Ese equilátero tiene todos sus lados iguales, sus tres laditos iguales. ¿Listo? Eso es muy importante diferenciarlo. El isósceles tiene dos de sus lados que tienen la misma medida. El tercero es diferente. El escaleno es un triángulo en el cual todos sus lados son diferentes. ¿Listo? Eso es básicamente la primera clasificación que tenemos acá en la guía. La segunda ya nos habla, dependiendo de la medida, según la medida de esos ángulos que tiene dentro el triángulo. Entonces, por ejemplo, este acutángulo es un triángulo en el cual todos sus ángulos son agudos. ¿Alguno recuerda cuáles eran los ángulos agudos? Por si no lo recuerdan, son aquellos que eran menores de 90 grados. Entonces acá los observamos y podemos clasificarlo como acutángulo. Obtusángulo, ¿qué quiere decir eso? Que tiene un ángulo obtuso. Ese ángulo obtuso es aquel que es mayor de 90 grados. Acá lo podemos observar que es mucho más grande que el de 90 grados. Y el triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. El ángulo recto, recordemos que es el de 90 grados. ¿Listo? Ahí tenemos esa segunda clasificación. Entonces, según lo que dice acá, nos resolvía el problemita que tenía aquí, ¿cierto? Y ahí podemos decir, acá nos preguntaba que qué clase de triángulos se podrían formar con estos palitos. Entonces, según eso, se puede construir un equilátero porque tenemos tres iguales, tres isósceles porque tenemos varios palitos para construir isósceles. Podemos construir con dos iguales y un escaleno que tendría todos sus lados diferentes. Pero bueno, esta parte es más teórica y quiero que pues la observemos así por encima. Ahora, unas propiedades sumamente importantes. Ojo, sin importar qué triángulo sea de estos, qué tipo sea, siempre la suma de los ángulos que van por dentro del triángulo, todos van a dar 180. Eso es muy importante porque lo vamos a emplear en varios ejercicios, ¿listo? Siempre nos va a dar 180 grados. Entonces, siguiendo esto, si nosotros tenemos un triángulo equilátero, este ángulo y este ángulo y este ángulo van a ser iguales. Conclusión, esta medida va a ser 60 grados. Porque al tener 3, 6 por 3, 18, es decir, 180 grados. ¿Listo? Por favor, no se les olvide esos detalles que son importantes a la hora de desarrollar ejercicios. Vamos ahora con la siguiente propiedad. Si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces los lados opuestos son congruentes, los que teníamos acá. Si estos ángulos son iguales, es porque los lados que los componen de estos dos laditos son iguales. Entonces, por ejemplo, acá mide, por poner un valor, mide 70 y acá mide 70, sabemos que los dos lados que son opuestos son iguales. Ahora vamos con una parte importante de la guía, que es el teorema de Pitágoras. Entonces, muchachos, acá vamos a centrarnos en el dibujito y acá quiero que observemos el triángulo que tenemos. En esta imagen me gusta porque no viene bien puesto en la posición que siempre se acostumbra, sino viene en una posición diferente.
Y acá la tenemos clara la forma del triángulo. Si ustedes observan, acá tiene un ángulo recto. ¿Cuál es la clave para que funcione este teorema? Que el ángulo recto esté presente en el triángulo. Entonces, nosotros le vamos a cambiar unos nombres a los lados. No lo vamos a llamar lados solamente. Al lado más largo le vamos a poner hipotenusa. Y a los otros dos, catetos. ¿Listo? Por favor, es importante que recordemos esos nombres porque los vamos a usar a lo largo de los ejercicios. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos este triángulo y su valor de hipotenusa. Si ustedes observan la demostración de este teorema, acá tenemos que, por ejemplo, este lado va a medir 3 y al tenerlo al cuadrado nos va a dar 9. Este lado mide 4, este cateto, y al tenerlo al cuadrado es 16. Entonces ese largo, la hipotenusa, va a ser igual a la suma de los cuadrados de ellos dos, porque 16 y 9 nos da 25. Pero vamos a verlo mejor con un ejemplito, ¿listo? Como ese que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si se ve bien la camarita. Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna cosita, en el momento en que quieran, levantan la manito y me dicen y con mucho gusto resolvemos ahí la duda. ¿Listo? Bueno, acá tengo ya mi dibujo y vamos a verlo en el tablero. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito, borro primero para continuar. Listo, muchachos. Entonces, tenemos un triángulo que sí o sí tiene que ser rectángulo. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Ya sabemos que es un triángulo rectángulo. Acá nos dice algo importante. Tiene este valor, que sería 3. Tiene este valor, que sería 6. Y tiene este valor que no lo conocemos. Ojo, el teorema nos habla arriba, o nos habla en su parte teórica, que la hipotenusa al cuadrado es igual a los dos catetos al cuadrado sumados. ¿Listo? Esa es básicamente la parte teórica. Vamos ahora a la parte práctica. ¿Qué nos querrá decir esta parte práctica? Pues vamos a nombrar. Yo les dije que la parte más larga correspondía a la hipotenusa, ¿cierto? Entonces ahí ya la tenemos. Estos otros dos son catetos. Ya tenemos uno, pero no tenemos el otro. Ese es el que vamos a hallar. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Pues empleando la parte teórica. Entonces yo reemplazo los valores. Yo ya sé que 6 al cuadrado es igual a uno de los catetos, es decir, 3 al cuadrado, más el otro al cuadrado. ¿Sí? Pero ese otro no lo tengo. Lastimosamente es lo que debo hallar. Entonces empiezo a despejar lo que necesito hallar. Entonces, nosotros podemos emplear la ley de la igualdad y decir que le restamos a este lado 3 al cuadrado y le restamos 3 al cuadrado, o podemos decir que este pasa al otro lado. Y como está sumando, pasa a restar. ¿Listo? Y nos quedaría igual al cateto al cuadrado. Ahí podemos resolver, pero de una vez podemos dejarlo en función ya la de la respuesta. La podemos ya dejar para responder. ¿Por qué? Porque este cuadrado puedo emplear la ley de la igualdad nuevamente o pasar al otro lado y decir que si está acá en potencia, al otro lado va a ser raíz. Y quedará 6 a la 2 menos 3 a la 2 igual a el cateto. ¿Listo? Si miramos ahí en la guía, podríamos hallar el valor, nos da. O alguno que lo tenga ahí a la mano, la calculadora, de pronto que nos pueda ayudar a encontrar ese valor. Bueno, hay algunos compañeros que prefieren de una vez ir solucionando esas potencias. Pues a mí la verdad me parece más cómodo dejarlo así y hallarlo en la calculadora, pero si ustedes quieren, pueden ir solucionando acá directamente. Entonces, 6 por 6, 36,
menos 9 porque 3 a la 2 es 9, igual al cateto, ¿cierto? Entonces ahí nos daría raíz de 27, lo que es aproximadamente 5,19. Es decir, que B, este valor es, bueno, más o menos porque le faltan algunos decimales, 5,19. ¿Listo? Ese sería el valor. Recordemos que pues ustedes pueden solucionarlo como prefieran. Si quieren, pueden continuar acá y decir que sería la raíz de 27. ¿Listo? Que es ese valor de 5,19. ¿Me esperan un momentico, muchachos? Claro.